La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud se fundó en Monterrey en el año de 1978 y es ahí donde está el Centro de Innovación y Transferencia en Salud, el Hospital San José y el Hospital Zambrano Elion. En Ciudad de México se encuentra la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. En la ciudad de Guadalajara, el Centro de Ciencias de la Vida. En Chihuahua, la escuela es parte de Tec Salud, integrándose también el Hospital San José, Hospital Zambrano Elion, institutos y Fundación Tec Salud, formando un centro de atención, educación e investigación. Ser la mejor escuela de medicina y ciencias de la salud de Latinoamérica es nuestra visión, enfocándonos en bienestar, prevención y longevidad. Nuestros programas académicos: médico cirujano, médico cirujano odontólogo, licenciatura en nutrición y bienestar integral, licenciatura en psicología clínica y de la salud y licenciatura en biociencias. 17 especialidades y subespecialidades médicas, 30 cursos de alta especialidad, una maestría y 2 doctorados. Nos caracteriza nuestro modelo educativo innovador, creando una experiencia transformadora con alianzas educativas en todo el mundo, 8 grupos de investigación con enfoque estratégico y más de 50 alianzas educativas en todo el mundo. Sociedades académicas para monitorear y apoyar a los alumnos, posicionándonos dentro de los primeros 5 lugares en el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Nuestros programas cuentan con acreditaciones nacionales que respaldan su formación, siendo la primera escuela privada que tiene convenio con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, a través del programa multicéntrico. Y somos la única universidad privada en México que figura en el ranking QS de Medicina en Latinoamérica. Ahora que nos conoces, explora, elige, libera tu potencial transformador. Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Y antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos mantener en silencio sus micrófonos. Todas las preguntas las podrán hacer a través del chat y al final de nuestra sesión las haremos llegar a nuestro ponente. También les pedimos que una vez concluida la sesión nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción. La liga para tal estará en el chat o a través del código QR. También les pedimos que nos hagan favor de poner su nombre completo en la pantalla, esto con fines de poder tener los nombres para los certificados. Esto podrán hacerlo a través de la misma plataforma. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica de pediatría. Voy a ceder la palabra al doctor Enrique Villarreal, neumólogo pediatra de nuestra comunidad, profesor de nuestra Escuela de Medicina, para que nos haga favor de conducir esta sesión y presentar a nuestro ponente. Enrique, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Oscar. Nuevamente agradecido por permitirme ser, perdón, coanfitrión de esta primera plataforma mensual de la sesión de la Escuela de Medicina del Tec Salud. Y para mí realmente es un honor presentar a nuestro ponente de esta última sesión del mes, correspondiente al módulo de neumología pediátrica, y tomamos el tema de neumopatía crónica. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Fadel Ruiz. Él es neumólogo pediatra y nos va a hablar sobre enfermedad pulmonar progresiva en fibrosis quística. El doctor Fadel Ruiz es fellow de la Academia Americana de Pediatría. Él es director del Centro de Fibrosis Quística del Texas Children en la Escuela de Medicina de Baylor en Houston. Tiene más de 20 años de experiencia en problemas pulmonares pediátricos y es investigador principal en estudios clínicos en fibrosis quística y hipertensión pulmonar. Su interés principal en su práctica, pues evidentemente es el manejo de pacientes con fibrosis quística e hipertensión pulmonar, y bueno, siempre tiene un gran interés en la educación en programas de mejora de la calidad en la práctica médica y de la neumología pediátrica en toda Latinoamérica. Yo le agradezco infinitamente a Fadel su disponibilidad como siempre para participar en estas sesiones académicas.
Adelante, Fadel, la sesión y la audiencia están a tu disposición para escuchar tu charla. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gran placer estar aquí con ustedes en esta sesión académica de pediatría del Tecnológico Monterrey. Yo tengo relaciones muy cercanas ahí, sobre todo porque estoy trabajando directamente con la doctora Adriana Bustamante en su centro de fibrosis quística. Le agradezco al doctor Villarreal, al doctor Valencia, la invitación a participar con ustedes. Y hoy pues vamos a platicar de este tema de neumonopatía crónica, esta enfermedad pulmonar crónica en fibrosis quística. Déjenme compartir la pantalla. ¿Ven la diapositiva? Sí. Perfecto. Entonces. Sí, se ve, Fadel, nos falta ampliar la pantalla. Ahí está, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, como ustedes oyeron, yo trabajo en el Centro de Fibrosis Quística de Houston, en el Texas Children, afiliado al Baylor College of Medicine. Nosotros tenemos un centro de fibrosis quística de los más grandes en Estados Unidos. Miramos casi 400 pacientes con fibrosis quística y pues eso nos hace tener un seguimiento desde el momento que son diagnosticados ahora en Estados Unidos a través de tamizaje neonatal la mayoría de las veces, hasta que los transicionamos en la edad de adulta entre 18 y 21 al centro de adulto de fibrosis quística. Entonces, vamos a platicar hoy sobre todo de qué es lo que pasa con esta enfermedad progresiva en fibrosis quística. Sabemos que la fibrosis quística, desgraciadamente, todavía continúa siendo una condición que limita la vida. Y terminan usualmente ahora ya la expectativa de vida en Estados Unidos está llegando a los 50 años, pero todavía muy por debajo de lo que se espera en una persona sin fibrosis quística. Y esencialmente esa mortalidad más temprana se debe a esa enfermedad pulmonar progresiva debido a la movilidad y mortalidad que esta trae. Entonces es muy importante utilizar métodos que nos permitan predecir correctamente esa progresión futura de la enfermedad para entonces tratar de identificar esos pacientes que tienen mayor riesgo de progresión y tratar de intervenir. Y lo que voy a hacer a través de la práctica es tratar de darles y definir un poco estos factores de riesgos que permiten tener un alto grado de sospecha para esa progresión temprana de la enfermedad. Sabemos que entonces la manifestación clínica primaria que se da es esa enfermedad pulmonar crónica. Como pueden ver en esta foto, la fibrosis quística se siente como que nos estamos ahogando por dentro. ¿Y por qué? Porque tenemos esos cambios tan marcados a nivel de que miramos aquí en tomografía con mocos y bronquiectasias diseminadas a través de altos pulmones. Todo comienza obviamente con el defecto molecular en la proteína de la CFTR que nos lleva entonces a que esa producción de moco sea aumentada y haga ese atrapamiento de moco, lo que lleva eventualmente que la vía aérea normal haga atrapamiento de aires que después llega a bronquiectasias, que nos lleva a todas esas cicatrices que miramos en esta tomografía y eventualmente a daño severo pulmonar que nos lleva a muerte o a necesidad de un trasplante. Mirándolo a nivel de patología, entonces miren un corte de una vía aérea normal en el lado izquierdo y pueden ver que se necesita ese líquido de superficie para que entonces esté lubricada esa vía aérea y el moco pueda ser fácilmente movilizado hacia afuera. Pero ¿qué pasa cuando se dan las bronquiectasias en fibrosis quística? Ese líquido está altamente disminuida porque la función de la CFTR no está como debe de ser. Esto nos lleva a una pérdida de la función ciliar y entonces hay un aumento en la producción y en el moco que está atrapado en la vía aérea, lo que eventualmente nos lleva a ese daño de las paredes de la vía aérea que nos llevan a las bronquiectasias. Entonces, esas infecciones agudas y crónicas que se dan en los pacientes nos llevan a una inflamación crónica, lo que hace que entonces, con todos esos factores inflamatorios, haya una progresión de la enfermedad pulmonar estructural y eventualmente eso conlleva a una disminución en la función pulmonar. Entonces es muy importante ese tratamiento temprano de la inflamación de las vías respiratorias. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de tratar de identificar y manejar esas infecciones respiratorias de la manera más temprana posible, porque entonces eso nos lleva eventualmente a prevenir la enfermedad pulmonar estructural y una disminución en la pérdida de la función pulmonar. Pueden ver aquí, sin embargo, que todo esto se da de manera muy temprana. Estos son
una diapositiva de lavado broncoalveolar que se hicieron en pacientes de edad temprana, en infantes. Y pueden ver de que desde muy temprana edad ya se mira una gran cantidad de neutrófilos presentes en la vía aérea que por consiguiente entonces nos indican que ya hay una inflamación presente en ese momento. Ya desde muy temprana edad, también en una radiografía de un infante, se pueden ver que hay cambios, como por ejemplo en esta opacidad que se da aquí, que eventualmente nos llevan a esos cambios que miramos en la tomografía y las bronquiectasias, y que eventualmente entonces nos llevan a una mortalidad más temprana. En un espécimen post-mortem podemos ver los pulmones. Los pulmones tienen que ser casi como que flotan porque están llenos de aire, pero aquí pueden ver cómo se mira que eso es como un órgano en estado sólido y cómo el grado de destrucción a través de las bronquiectasias que se miran sobre todo en los lóbulos superiores. Eso, como les estaba contando, se mira desde manera muy temprana. Usualmente los pacientes sin fibrosis quística no tienen esos cambios que se miran a nivel de bronquiectasias. En este estudio se siguieron 96 pacientes que se les hicieron tomografías de manera temprana desde el primer año de edad y se repetía a través de los primeros 6 años. Y pueden ver que desde ya el primer año, cuando se hacían las primeras tomografías, ya se miraban ciertos hallazgos como el atrapamiento de aire en 61% de los pacientes. Ya había bronquiectasias en casi 9% y en el engrosamiento de la pared bronquial en casi el 36%. Y conforme estos pacientes iban aumentando en edad, entonces aumentaban esos índices que nos indican que había una progresión en la enfermedad pulmonar. Entonces, ¿qué son las cosas que son importantes tratar de seguir muy de cerca para tratar de definir esa progresión de la enfermedad pulmonar? La tasa de exacerbaciones respiratorias es importante. Las infecciones crónicas, sobre todo cuando se tiene que ver con pseudomonas aeruginosa, y vamos a hablar un poquito más a fondo sobre esto. La enfermedad pulmonar, sobre todo, es seguida a través de tomografías. Y también se pueden hacer ahora en ciertos lugares que tienen disponibilidad a estas nuevas técnicas, índices de prueba de multiple rate washout, o lo que se llama el lung clearance index, el índice de aclaramiento pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que nos sabe? ¿Por qué nosotros miramos y seguimos esa progresión de la enfermedad de los pacientes con fibrosis quística? Porque sabemos que conforme eso progresa, como les enseñé en las diapositivas anteriores, eso nos lleva a una mortalidad temprana o a tener que ser referido para un trasplante pulmonar, que tengo entendido que ustedes ya comenzaron a hacer trasplantes pulmonares en el tecnológico. Creo que por lo menos un paciente con fibrosis ha sido trasplantada, si estoy en lo correcto. La BEF1 es un índice muy, muy importante. No solo el nivel per se, sino esa tasa de disminución, porque son tal vez los predictores más significativos de la mortalidad en pacientes con fibrosis quística. Eso es a largo plazo. Pero a corto plazo, para detectar enfermedad pulmonar temprana, la tomografía, como ya les enseñé anteriormente, y también otros biomarcadores de secreción de las vías respiratorias son lo que utilizamos para tratar de detectar esa enfermedad más a corto plazo. ¿Por qué se da eso? Porque sabemos que los índices de espirometría en realidad son insensibles para detectar esa enfermedad temprana. Yo miro, eso se mira mucho en todos los centros de fibrosis quística, que podemos tener un paciente que tiene una BEF1 de 90 a 100%, que nosotros lo categorizamos como normal, pero le hacemos una tomografía y ya miramos esos cambios que les enseñé anteriormente, tal vez no al grado de dramatismo de las primeras 2 diapositivas, pero sí unas tempranos, como les enseñé, ese atrapamiento de aire, ese engrosamiento de la pared bronquial y las bronquiectasias de manera temprana. Entonces, no es tan bueno para predecir de manera confiable la pérdida futura de la función pulmonar. Entonces, ahí es donde utilizamos estos índices alternativos, como este índice de aclaramiento pulmonar, porque eso lo que nos permite es que la ventilación tiene que ser homogénea si no hay ningún tipo de lesión en los pulmones. Y cuando se pierde esa homogeneidad y esa prueba la detecta, entonces es mucho más fácil detectar enfermedad pulmonar temprana. Correlaciona mucho mejor que el BEF1 y otros índices de espirometría. El problema es que no está muy disponible, es una técnica que es mucho más difícil, entonces se está utilizando más que todo en ensayos clínicos para monitorizar la respuesta al tratamiento temprano, sobre todo porque los nuevos medicamentos que se están utilizando, que son los modificadores del CFTR, se están tendiendo a utilizar de manera mucho más temprana para prevenir los efectos que se dan a largo plazo. Y mientras más temprano los utilicemos mejor, entonces necesitamos índices que nos permitan en realidad ver cómo está afectada la vía pulmonar de manera temprana.
Pero hablando específicamente del BEF1, porque es a lo que tenemos más acceso, esa disminución del BEF1 está descrita como una tasa constante de disminución, sobre todo a partir de los 5 años de edad, que es cuando logramos comenzar a que los pacientes logren tener una técnica apropiada para poder medir esto. Y se puede ver que en fibrosis quística pueden haber disminuciones de 2 a 3% por año. No todos se da de manera igual. Ese decline no es lineal y hay variaciones de tiempo y grado. En este estudio se investigaron más de 100 pacientes y lo que se miró es que habían fenotipos, 3 diferentes fenotipos, en el que tenía pérdida temprana, en que el pico de esa pérdida se daba más o menos a los 13 años, los que tenían una pérdida que se consideraba mediana, en el que el pico era a los 16 y los tardíos, que era un poco más tarde. Y en esta diapositiva pueden ver los tempranos, entonces el pico de la pérdida era un poco más temprano, con los de manera mediana era más como a los 16 y los otros de una manera mucho más tardía. Entonces, nuevamente, es el predictor más significativo de mortalidad, sobre todo cuando se dan esas disminuciones de más de 10% por debajo del valor predicto. Mientras más joven se dé, obviamente mucho más preocupados estamos porque eso significa que pueden tener una tasa de declive mucho más marcada. Las pacientes de sexo femenino, hay mucha evidencia que demuestra de que tienen mayor problema y pudieran tener una tasa de declive más marcada, y entonces las seguimos muy de cerca, y incluso en los pacientes que tienen el mismo huevo. Una de las cosas que se utilizaba anteriormente para saber cuándo hacíamos una referencia para trasplante es cuando ese nivel llegaba el BEF1 a 30% o menos, porque habían estudios que demostraban que había una mortalidad del 50% o más a 2 años después de que llegaba a ese nivel. Y entonces ese se sugería como el valor de corte para hacer una referencia para trasplante pulmonar. Sobre todo porque esos 2 años es usualmente lo que tomaba en tiempo entre lo que se refería a un centro de trasplante, en lo que se lograba hacer que el paciente estuviera listado y eventualmente recibiera un trasplante de los pulmones. Eso no tanto se utiliza ahora porque ahora tenemos modificadores del CFTR y entonces es un poquito diferente los criterios que se utilizan. Entonces, en esta otra diapositiva pueden ver cómo todos perdemos función pulmonar cuando nos volvemos más viejos. Yo puedo decir que tal vez antes de joven podía correr por 3 horas y no me cansaba. Ahora, con un poquito de más de edad, tal vez si corro 10 minutos ya estoy que me hace falta el aire. ¿Por qué? Porque todos perdemos función pulmonar de una manera mucho más leve, obviamente. Si comenzamos en esta diapositiva con una tasa de pérdida que estamos en el 100% y perdemos aproximadamente un 1% de la función pulmonar, pues podemos vivir casi hasta los 100 años, ¿verdad? Si los pulmones todavía nos mantienen. Pero miren, conforme pierden de 2 a 4%, como les había dicho anteriormente, los pacientes con fibrosis quística, ¿qué pasa en la expectativa de vida? Entonces, si perdemos 2%, ya solo llegamos a la mitad de los 60, 3% y estamos en los 50. Si perdemos más de 4% por año, entonces tenemos que llegan solo a los 40. Entonces, esa tasa de declive es muy, muy importante. Entonces, ¿qué factores de riesgo predicen esa tasa de disminución en el BEF1? Bueno, hay factores modificables y hay factores no modificables. Dentro de los no modificables, obviamente, a pesar de que tratamos a veces el sexo está ahí, el genotipo no lo podemos cambiar, que si nacen con hilio meconial, insuficiencia pancreática y los valores basales del BEF1. Dentro de los modificables está la infección crónica por pseudomonas, la infección por otros organismos, el estado nutricional, diabetes relacionada a fibrosis quística. Y vamos a platicar un poquito de los diferentes factores de riesgos que se dan. Otros factores de riesgo no modificables, la mutación del CFTR. Eso no lo podemos cambiar. Si uno nace con F508, que es la mutación más común a todos niveles, no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, si uno es homocigoto, entonces tiene que tener una disminución más rápida del BEF1 comparado con los que son heterocigotos. Y ese decline en los estudios han demostrado que comienza a los 5 años y los heterocigotos es un poco más tardío, pues porque comienza hasta los 10 años. El tamizaje neonatal es importantísimo. Es, como les digo ahora, la forma en que diagnosticamos la mayoría de nuestros pacientes en Estados Unidos. En México ya lo están utilizando, desgraciadamente no se utiliza de la mejor manera posible, porque a pesar de que lo tienen, a veces todavía hay una tardanza en el diagnóstico porque no se cree en los resultados del tamizaje y entonces a pesar de que los pacientes se deberían diagnosticar de manera mucho más temprana,
todavía se diagnostican de manera más tardía. En los estudios con el tamizaje neonatal lo que demuestran es que hay una tasa de decline más lento si el paciente se identifica de manera temprana, lo que hace sentido porque entonces podemos hacer intervenciones antes de que comencemos a tener problemas, ¿ya? Y los estudios han demostrado que si no se hace tamizaje neonatal, entonces la enfermedad pulmonar es el síntoma principal de presentación. Y hasta 40% de los niños son diagnosticados debido a esos síntomas pulmonares. Pero eso significa que entonces ya hay una enfermedad establecida. No hemos hecho nada al respecto para tratar de prevenir el desarrollo de esa enfermedad, que es la principal característica por lo que hacemos ese tamizaje neonatal. ¿Qué otro factor de riesgo no modificable? Tenemos la insuficiencia pancreática exógena. Eso, así nacen los niños, no la podemos modificar, a pesar de que ahora se está pensando que con el uso de modificadores eso pudiera cambiar. 5 estudios que reportaron que demuestran una tasa de decline mucho más rápido si es insuficiente pancreático comparado con los que son pancreatos suficientes. Que desde el punto de vista de infecciones por bacterias. Ya habíamos platicado un poquito de la pseudomonas aeruginosa es muy, muy importante, sobre todo cuando se adquiere las características de pseudomonas de tipo mucoide, porque esas son mucho más difíciles de erradicar, ocasionan macrocolonias que son muy difíciles de tratar con antibióticos y entonces hay definitivamente una tasa de decline mucho más rápida. Hay un aumento en las tasas de exacerbaciones pulmonares, hay más presencia de los síntomas clínicos que nos dejan saber que tenemos problemas, como las crevitancias y sibilaciones. ¿Qué tal con las micobacterias atípicas? El micobacterio abscesos sobre todo, ahí es muy, muy importante porque es muy difícil de tratar. Se tienen que utilizar regímenes de antibióticos muy complejos con interacciones con los diferentes medicamentos que se utilizan para tratar fibrosis quística. Y sí se puede ver cómo esa tasa de decline es de casi 2.5% comparado con 1.6% en otros pacientes. ¿Qué me dicen del estafilococo metacelino resistente? También están asociadas con resultados clínicos negativos. Esa disminución acelerada en la función pulmonar, 2% contra 1.5%. Hay un aumento en las hospitalizaciones, una mortalidad mucho más temprana. Ahora se están utilizando esquemas de tratamiento para tratar de erradicar el estafilococo metacelino resistente una vez que lo logramos aislar. Otra bacteria que es muy importante son todas las bacterias de Burkholderia cepacia, el complejo de Burkholderia cepacia. Hay más de 20 especies, pero tal vez de las más importantes es la Burkholderia cenocepacia. ¿Por qué? Esa es una de las bacterias que es una contraindicación absoluta para el trasplante pulmonar porque está asociada con un aumento en la mortalidad tanto antes como después de trasplante de pulmón. Puede haber una disminución acelerada de la función pulmonar. Y en el pasado se han visto este síndrome de cepacia en la que se daba una neumonía necrotizante con sepsis que era altamente, progresaba muy rápidamente y los pacientes morían dentro de unos días después de usarlo. Gracias a Dios, con el uso de los esquemas de antibióticos casi ya no se ve en estas épocas. Una de las cosas con las que estamos avanzando, obviamente, es entender mejor el microbioma en la fibrosis quística. Ahora se hacen esa secuenciación del ácido ribonucleico, sobre todo a través de las muestras 16S del tracto respiratorio. Y entonces, lo que esos estudios nos han demostrado es que hay una infección polimicrobiana. No es una sola bacteria la que nos ocasiona problemas, pero son varias las que nos pueden dar problemas. Hay una coexistencia de patógenos clásicos, no solo entre las bacterias aeróbicas, sino las anaeróbicas también. Otra de las cosas que estamos aprendiendo a través de esta tecnología es que si hay una disminución en la diversidad microbiana, entonces eso nos lleva a una función en la pérdida de la edad. Entonces se necesita que hayan una variedad de bacterias y no que sea una la que predomina, porque si es solo una la que predomina, entonces nos lleva a problemas y a un avance mucho más rápido de la enfermedad pulmonar. ¿Qué otros factores? Ahora vamos a ver factores de riesgo modificables y tal vez el más importante son las exacerbaciones pulmonares. Esa es una de las características de los pacientes que tienen fibrosis quística, que tienden a tener infecciones pulmonares recurrentes. Eso las llamamos exacerbaciones pulmonares. Cuando hay más de una por año,
que requiere antibióticos por vía intravenosa. Eso es significa, nos da un índice de la severidad de cómo afectó los pulmones y por consiguiente el daño que pudiera producir a largo plazo. Mientras más exacerbaciones se dé, hace sentido de que va a haber una mayor tasa en la disminución de la función pulmonar. ¿Qué son esas consecuencias que miramos por las exacerbaciones pulmonares? Entonces vamos a tener una disminución en la sobrevida, la calidad de vida empeora dramáticamente porque son esos niños que están tosiendo todo el tiempo, los mandan a la clase de la escuela porque no dejan de toser, tienen que estar hospitalizados, no pueden realizar las actividades de la vida diaria que necesitan. Hay una considerable morbilidad y mortalidad, esas reducciones agudas en las pruebas de función pulmonar basadas en el BEF1 y sobre todo lo importante es que 50% de la disminución de la pérdida pulmonar se debe a las exacerbaciones pulmonares. Y a pesar de que las tratamos de manera agresiva, hasta 35% de los pacientes que tratamos no se recuperan a por lo menos 90% del nivel basal que tenían al iniciar el tratamiento de esa exacerbación. Entonces es muy importante porque entonces ahora estamos en un nuevo nivel basal que es más bajo, después otro nuevo nivel basal que es más bajo y así es como se pierde gradualmente esa función pulmonar. ¿Qué herramientas de diagnósticos tenemos para evaluar las exacerbaciones pulmonares? Bueno, podemos medir la función pulmonar, el BEF1. Tenemos exámenes microbiológicos para saber qué bacterias son las que nos están ocasionando los problemas y exámenes radiológicos. Aquí les voy a enseñar este pacientito que teníamos. Esos son los exámenes microbiológicos. Nosotros tenemos un récord médico electrónico que nos permite entonces hacer seguimiento, por ejemplo, aquí a través de los últimos 365 días en las pruebas de esputo, en la que miramos que en este paciente en particular, Pseudomonas aeruginosa y el meticilino sensistente, Staph aureus son los que predominan a través del tiempo y nos dan sensibilidades para entonces saber qué antibióticos o qué combinación de antibióticos es la que funciona mejor en este paciente. También podemos ver entonces las pruebas de función respiratoria, el BEF, podemos ver la capacidad funcional total, el BEF1 y la 2575, y entonces podemos ver cómo cada bajón de estos es una exacerbación pulmonar, ¿ya? Que usualmente cuando lo tratamos recuperamos la mayoría del tiempo a casi al 100%, después podemos tener bajones muy agudos, como esta vez en este paciente, pero que se recupera. Aquí en este paciente lo que es interesante es que fue cuando comenzamos a usar moduladores del CFTR, entonces ya pueden ver que ya no miramos tanto ese patrón de sube y baja, sino una estabilidad y una tendencia hacia subir. Y miramos los rayos radiográficos, obviamente pueden ver sobre todo cómo en el lado derecho están todos estos tapones mucosos y las marcadores en líneas intersticiales marcadas, el atrapamiento de aire. Hay una línea central que nos ayuda a tratar con antibióticos intravenosos. Entonces es una enfermedad pulmonar bastante avanzada, que cuando hacemos tomografía miramos los cambios en la bronquiectasia a nivel bilateral en ambos lados. Obviamente, ¿cómo tratamos esas exacerbaciones pulmonares? Bueno, usualmente utilizamos antibióticos, ya sea de manera orales o intravenosos, dependiendo del grado de severidad. Usualmente utilizamos más de un antibiótico, usamos combinaciones de antibióticos para tratar de mejorar el estado basados en las sensibilidades y en lo que aislamos en el esputo. Pero uno de los puntos que quería recalcar es de que usualmente esto tiene que ser un enfoque multidisciplinario. No es solo el tratamiento con antibióticos lo que nos ayuda a que el paciente se mejore y que recupere esa función pulmonar, sino que a través del enfoque multidisciplinario, utilizando el terapista o el fisio respiratorio, ahí ajusta ese régimen de fisioterapia para que entonces ayude a movilizar esas secreciones y a optimizar los regímenes de aerosoles si es necesario. La nutricionista es muy importante porque con las exacerbaciones se pierde el apetito, hay una demanda metabólica más alta, entonces tienden a perder mucho peso que después es difícil de recuperar. Y obviamente nosotros aquí trabajamos muy de cerca con nuestro farmacista o los especialistas en enfermedades infecciosas que nos dan, que nos ayudan y trabajamos en conjunto para aconsejándonos con la elección de esos antibióticos intravenosos que necesitamos. Obviamente, como todo, prevenirlo es mejor que actualmente tratarlo cuando ya lo tenemos. Obviamente, si hay que tratarlos, pues lo hacemos, pero ¿qué podemos hacer para tratar de prevenir lo más posible todo eso? Los resultados subóptimos suceden debido a que a veces no sabemos en realidad qué es lo que está ocasionando la exacerbación pulmonar. Por ejemplo, sabemos que en los niños infecciones virales del tracto respiratorio son muy comunes.
Entonces eso a veces lleva al retraso en el diagnóstico o en el tratamiento o un mal tratamiento de la exacerbación pulmonar. Entonces hay que tener eso muy pensado. Una adherencia al régimen diario rutinario con los tratamientos respiratorios, con el manejo del estado nutricional, etcétera, es muy importante. Las vacunas y el control de infecciones, sobre todo, es también un punto muy importante. Y sobre todo utilizar estas terapias adecuadas de limpieza de las vías aéreas. Para hablar un poquito de eso, de las terapias de limpieza de las vías aéreas, ¿cuál es el mejor método? A veces me pueden preguntar, ¿cuál es el que funciona mucho mejor en pacientes con fibrosis quística, doctores? Bueno, se utiliza, yo lo que le digo a mis estudiantes de medicina es, utilicen el método más eficaz y probable que sea utilizado por el individuo. Si ellos no lo utilizan, entonces nada les va a servir tener una máquina sofisticada, un chaleco, por ejemplo, que son carísimos. Si no lo utilizan, de nada sirve. Entonces hay muchas técnicas que se pueden utilizar y hay que adecuar la que es más importante y el paciente va a utilizar. Y empoderar al paciente para que utilicen esas técnicas en la casa, que no sea que tengan que ir al hospital para que el fisioterapeuta les haga el tratamiento. Ellos lo deben de hacer independientemente en su propia casa, ¿ya? Que sea segura y eficaz para ayudar la eliminación de secreciones y sobre todo, si les decimos, cuando estás bien, utilízalo 2 veces al día. Pero si comienzas con síntomas, entonces hay que intensificar ese tratamiento con esas terapias de limpieza y aumentarlas a 3, 4, 5 veces al día. Obviamente las terapias que nos ayudan al aclaramiento de la vía respiratoria al utilizar la DNasa y la solución salina hipertónica son muy importantes y sobre todo la educación. Sabemos que en las enfermedades crónicas hay que estar reeducando todo el tiempo porque podemos caer en hábitos malos que por cortar esquinas y tratar de que tarden menos los tratamientos. Entonces hay que estar reeducando en nuevas técnicas, en métodos alternativos y sobre todo promover la adherencia a esas técnicas. Sigamos con los factores de riesgo. La diabetes relacionada a fibrosis quística es un factor de riesgo que puede ser modificable. ¿Por qué modificable? Porque si la tratamos de manera apropiada, entonces no nos da mayor problema. Sabemos que si tenemos niveles de glucosa elevados, las bacterias les fascina la glucosa y entonces tener la diabetes pobremente controlada definitivamente va a tener un impacto sobre el grado de infecciones, de inflamación y por consiguiente daño pulmonar. Entonces, hay varios estudios que la identifican como factores de riesgo. Eso se da sobre todo, la diabetes la miramos más en los adolescentes. Por eso es que se dice después de los 15 años es cuando lo comenzamos a ver. Y les he estado diciendo de la manera que afecta el porcentaje, 2.5% menos de la línea de base a la edad de 5 años. Otros factores de riesgo. Aquí en Estados Unidos se hizo un estudio muy grande que se llamaba EPIC OPS, ¿verdad? Y entonces ese estudio participaron casi todos los centros de fibrosis quística aquí en Estados Unidos y ellos encontraron factores de riesgos potencialmente modificables para tener el BEF1 a la edad de 6 o 7 años. ¿Y qué factores de riesgo encontraron ellos? Si teníamos pobre peso, un percentil de peso del menos del 10%, las pseudomonas que ya platicamos, si habían crepitaciones o sibilancias porque indican que hay enfermedad pulmonar ya establecida. La educación de la madre, si ella no había asistido a la secundaria o menos de eso, obviamente entonces es un poquito más difícil porque hay que tener más tiempo para que ellos entiendan y que sean copartícipes en el tratamiento que se da entre pacientes, familia y los doctores que los cuidan. Y obviamente el haber fumado durante el embarazo también tuvo un impacto entre esos factores de riesgo. Otros factores demográficos que pueden afectar, obviamente el estado socioeconómico bajo, y eso influye mucho en nuestros países en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque si no se tienen los recursos para poder tratar con las cosas que se necesitan, entonces vamos a tener resultados que no son tan óptimos. Entonces eso nos lleva a una mortalidad aumentada, peor función pulmonar, mayor número de exacerbaciones, más pseudomonas, estado nutricional más pobre, y esto tiende a ocurrir de manera temprana. Aquí lo que se utiliza como índice para saber eso es si tienen el seguro que se llama Medicaid. Y el Medicaid usualmente se los dan a los pacientes que tienen pocos recursos. Entonces, cuando se hizo el estudio, se demostró que los pacientes que tenían ese tipo de aseguranza tenían un 64% de más riesgo de hospitalización. La raza y la etnia. Esto estamos hablando de data en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, las minorías, ¿qué se consideran las minorías? Los afroamericanos y los hispanos son los que tienen peores resultados de salud, ¿ya? Está presente casi desde los 6 años. ¿Por qué? Una de las razones, estamos hablando del tamizaje neonatal.
En el tamizaje neonatal no se midan todas las mutaciones que pueden ocasionar fibrosis quística, sino que se dan las 60 más comunes que pudieran ver. Y eso varía de estado a estado. Solo hay ahorita California, el que hace una secuenciación del gene total. Y entonces usualmente lo que pasa es que las mutaciones de afroamericanos o hispanos, que pueden ser un poquito más raras, a veces no se detectan y entonces eso llega a un diagnóstico mucho más tardío. Sigamos, el sexo femenino, ya habíamos platicado que eso también conlleva a una mortalidad más alta, hay una mayor y más tempranas exacerbaciones pulmonares, hay una tasa de declive mucho más marcada, sobre todo al entrar en la adolescencia, y mayor riesgo de diabetes por fibrosis quística. Tiende a haber un diagnóstico más tardío, desgraciadamente, por el bias así de sexo que se puede dar, y una menor adherencia. ¿Por qué? Porque las mujercitas a veces quieren ser delgaditas, porque eso es lo que dicta la comunidad, que entonces si sos delgadita te ves mejor, entonces utilizan el tener insuficiencia pancreática y lo utilizan como una herramienta para no ganar peso, y tienden a suprimir la tos porque no quieren ser oídas, que entonces en vez de toser una tos que ayude a movilizar las secreciones, la tienden a suprimir, y obviamente al mantener todas esas secreciones pues nos da mayor problema. La dieta y la nutrición, muy, muy importante. Sabemos que si hay nutrición pobre, esa correlaciona con enfermedad pulmonar severa. Si tenemos un peso de menos del 5 percentil a la edad de 3, usualmente lo que va a conllevar es que va a haber una BEF1 de 5 a 16% más baja. Hay muchos estudios que correlacionan el tener buen peso conlleva a una función pulmonar mucho mejor. Si tenemos un percentil del menos del 10% a los 2 a 5 años, va a ser de 4 a 10%. Hay mayor riesgo de trastornos del apetito, obviamente, entonces por eso es muy, muy importante que las nutricionistas estén al tanto. Hay muchos problemas de inseguridad alimenticia, incluso aquí en Estados Unidos, y entonces por eso la nutrición es uno de los aspectos que vigilamos muy de cerca. Exposiciones ambientales es también muy, muy importante, sobre todo la polución ambiental. No es lo mismo vivir en el distrito que vivir en Monterrey, ¿verdad? Porque entonces van a tener un mayor nivel de polución ambiental y eso pudiera definitivamente tener un impacto sobre la enfermedad pulmonar. El uso de pesticidas, la exposición ambiental al humo de tabaco, todo eso influye sobre la función pulmonar. Entonces, ¿qué métodos diagnósticos para detectar enfermedad pulmonar temprana? Eso sobre todo en los niños más chiquitos, ¿verdad? Nuevamente, ese círculo de la función pulmonar, la infección, el defecto básico en el CFTR que conlleva inflamación a daños estructurales. Entonces, ¿cómo medimos la infección? Bueno, hacemos cultivos, ¿verdad? Ya sea de esputos, lavados bronquialveolares. Aquí hacemos el cultivo de double gag, que se llama, que es un cultivo de garganta en la que entonces hacemos un cultivo profundo y los hacemos que traten de sacar secreciones, y eso es lo que cultivamos. Medimos la función pulmonar, sobre todo se pueden hacer también aquí en Estados Unidos pruebas de función pulmonar de infantes, aunque no en todos los lugares, solo en ciertos lugares. Aquí nosotros tenemos disponibilidad de eso. Los test de aclaramiento pulmonar que hablamos anteriormente, y desde el punto de vista de imagen, la tomografía o los MRA. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos esta niña de 4 años, una paciente de mis pacientes hispánicas que tengo acá, que está muy, muy enferma para la edad, la verdad. Pueden ver aquí el lado derecho, sobre todo el lóbulo superior derecho, cómo está de afectado. Mírenlo comparado con el lado izquierdo, a pesar de que el lado izquierdo también tiene un cierto grado de enfermedad. Y cuando miramos la tomografía, miren el grado de bronquiectasias y el grado de taponamiento mucoso que se tiene. Y sobre todo, hay que mirarlo desde el contexto de la edad que tiene este paciente, porque si a los 4 años tiene este grado de enfermedad, entonces imagínense el grado de progresión que pudiera tener este paciente. Entonces eso es lo que estamos discutiendo. Ahorita está en el hospital precisamente y estamos tratando de decidir qué estrategias vamos a utilizar para tratar de disminuir el grado de enfermedad que tiene esta pacientita. Pueden ver que también hacemos los cultivos y el principal microorganismo que lleva la enfermedad de ella es el estafilococo meticilino sensitivo. Otro paciente mucho más sano, una pacientita de 21 meses de edad, para que miren la diversidad de los pacientes que miramos aquí. Este es un paciente que viene de Pakistán, que vive en Estados Unidos, pero ambos padres son, si es que la fibrosis quística no se da solo en los blanquitos, sino que se da en todas las diferentes razas, ¿verdad?
Esa es una niña y la radiografía prácticamente normal. Hay un poquito de engrosamiento de las paredes bronquiales, pero no mayor cosa, la verdad. ¿Ya? Entonces, ahora cambiemos. Ya miramos todas las cosas que nos llevan a una pérdida más temprana de la función pulmonar. Ahora, ¿qué factores conducen a una mejor sobrevida? Uno de los puntos muy, muy importantes, y es una de las cosas con las que estamos trabajando muy de cerca con centros en el distrito y en Monterrey, con ustedes, con la doctora Bustamante, ese enfoque multidisciplinario de la atención médica. No es solo el neumólogo el que ayuda a obtener los mejores resultados, sino ese equipo de trabajo que entonces, a través de un enfoque mutuo y en el que participan las familias directamente, es lo que nos da mucho mejor resultado. Tener una práctica de control de infecciones es muy, muy importante, sobre todo cuando se dan las visitas a nivel hospitalario donde hay mayor riesgo de tener bacterias hospitalarias o que haya transmisión de bacterias de un paciente hacia otro. El tratamiento temprano de las exacerbaciones pulmonares por todas las causas que les describí anteriormente, ese manejo agresivo de la desnutrición, que habíamos platicado un poquito al respecto, y en los lugares que se puede tener esa disponibilidad de trasplante pulmonar para esa insuficiencia respiratoria progresiva. ¿Qué otras formas de minimizar el desarrollo y la progresión de la enfermedad pulmonar? Siempre la prevención es mejor que el tener que actuar una vez que ya se desarrolló el proceso. Entonces, hay que tratar de tener esas medidas preventivas que entonces retrasen el inicio de la disminución de la función pulmonar, ¿ya? Y eso es tan importante o más importante que tratar de manera agresiva la disminución aparente cuando ocurre. Eso no significa que no se debe de tratar de manera agresiva cuando ocurre, pero hay que tratar de hacer la mejor prevención posible. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, atención a la infección en los primeros años de vida. ¿Cómo logramos eso? A través de obtener los cultivos y entonces saber qué bacterias son las que están presentes y en las que se pueden erradicar, tratar de utilizar esquemas de erradicación. Por eso es lo que dice erradicación de organismos como la Pseudomonas. Mayor enfoque en la salud nutricional, sobre todo en los primeros años de vida, porque es cuando se están desarrollando los pulmones. Si la nutrición es óptima en los primeros años de vida, eso significa que entonces, como miramos en los porcentajes que le di, la función pulmonar va a estar mucho, mucho mejor y entonces hay que tratar de mantener esa salud nutricional en los primeros años de vida. Hay que tratar de mantenerla, pero es muy, muy importante en los primeros años de vida. Esa prevención y tratamiento óptimo de las exacerbaciones pulmonares también es muy importante. Hay que tratar de usar tratamientos clínicos efectivos que retrasen el inicio y reduzcan la tasa de disminución en la función pulmonar, ¿ya? Esos tratamientos ahora aquí en Estados Unidos y ya algunos de sus pacientes que tienen más recursos, que sobre todo me vienen a ver varios pacientes de Monterrey, ya tienen acceso a esos moduladores del CFTR que son, podemos hablar horas de ellos. Es una terapia milagrosa que ahora se está utilizando en varios países y es una de las terapias que estamos luchando para que todos los pacientes con fibrosis quística en todos los lugares, países del mundo donde hayan, tengan acceso a él. Otra de las cosas es obviamente ese tratamiento inflamatorio, la identificación y el tratamiento agresivo de las infecciones respiratorias, muy importante. Entonces, en un centro de fibrosis quística, que como les digo, ustedes tienen uno en Monterrey con la doctora Bustamante, ¿qué son las cosas que son importantes? Ser consistentes en el manejo clínico, consistentes en el manejo de las exacerbaciones pulmonares, tener un umbral bajo para diagnóstico y tratamiento de esas exacerbaciones pulmonares por las razones que ya platicamos. Que la respuesta predeterminada que se tenga es, si se tiene exacerbación pulmonar, lo vamos a tratar con antibiótico. Tiene que ser de ley. Pero hay que ver si lo que decidimos que pudiera ser lo que le ayuda al paciente, si en realidad le está ayudando. Entonces el seguimiento es muy, muy importante para estar seguros de que se logran recuperar ese nivel de función basal y que los síntomas se mejoran. Porque si no hacemos eso, entonces nuevamente establecemos un nuevo punto basal que va cada vez más y más bajo y que entonces es mucho más difícil recuperarlo una vez que estamos a niveles más bajos. Tiene que ser un centro que se enfoque mucho en la mejora en la calidad. Tiene que haber una excelente comunicación y dinámica entre el equipo per se, ¿ya? En la que se respete mutuamente las opiniones de todos los miembros del equipo, porque todos tenemos la meta de tratar de obtener los mejores resultados para nuestros pacientes. Tenemos que tener un compromiso para los pacientes y las familias que sea inquebrable
Y tenemos que seguir tratando de usar esas herramientas que ayuden a garantizar que no se pierdan las caídas en el BES 1 desde la línea de base. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Estados Unidos a través de tratar de todo esto? Si miramos la sobrevida mediana predecida desde los años 90, esos son incrementos de 5 años. Pueden ver cómo en los años 90 estábamos casi en los 30 y cómo gradualmente a través de todas las terapias eso ha ido aumentando y ahora ya estamos en los 50. Este último gran aumento que se dio en los últimos 5 años probablemente es debido al uso de modificadores, pero con solo las terapias sintomáticas que se están utilizando, a las que ustedes tienen acceso en México también, se puede llegar a tener un paciente con una edad promedio en los 40. Creo que la doctora Bustamante sacó un estudio muy interesante en la que mira la edad promedio de sobrevida de los pacientes que se miran en México. Creo que era entre los 28 y 30, cuando tenían acceso a las diferentes terapias y un acceso a un centro de fibrosis quística. Entonces, en resumen, hay factores de riesgo modificables y no modificables que influyen en la progresión de la enfermedad pulmonar en fibrosis quística. Las exacerbaciones pulmonares son comunes y están asociadas con una considerable morbilidad, mortalidad y costo. Y hay terapias preventivas y tratamiento agresivo que disminuyen la tasa de progresión de la enfermedad pulmonar en fibrosis quística. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes y estoy ahora abierto a preguntas. Tienen mi email ahí también por si en el futuro quieren mandarme alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Fadel, por tu presentación. Realmente un excelente panorama muy amplio de la evolución y el diagnóstico de los pacientes con fibrosis quística. Tengo por aquí algunas preguntas, no sé si me escuchas claro. Sí, te escucho. Ok. Nos preguntan, ¿qué intervenciones tempranas recomiendas para los niños que fueron diagnosticados por tamizaje? O sea, ¿qué se puede hacer en forma temprana para proteger su pulmoncito de la progresión de la enfermedad pulmonar una vez que se detecta por tamizaje? Bueno, desde el principio hay que comenzar, primero que todo, tratar de incorporarlos a un centro de fibrosis quística, comenzar y tratar de ver si el paciente es pancreático suficiente o pancreático insuficiente y entonces tratar con enzimas si es necesario, con dieta, para entonces tratar de maximizar el estado nutricional. Desde tempranamente se les enseña a utilizar terapias que facilitan el aclaramiento pulmonar para que entonces evitar esa acumulación de moco que se da a ese nivel. Y el seguimiento muy cercano. Nosotros, por ejemplo, en el primer año tendemos a seguir a los pacientes cada mes por los primeros 6 meses de vida y después cada 2 meses por los siguientes 6 meses. Y después de que cumplen el año, los seguimos cada 3 meses en el centro. Muy bien. Otra pregunta que me hacen en forma repetida es, ¿a qué edad tan temprana recomienda iniciar el tratamiento con alfa-dornasa y con solución hipertónica? ¿Qué tan temprano pueden intervenir con esta terapéutica? Excelente pregunta. La verdad es que las guías norteamericanas dicen que se deben de utilizar de los 6 años en adelante. La solución salina hipertónica, que es mucho más barata y que les deberían de tener acceso a eso, nosotros la tendemos a utilizar de manera muy temprana. Yo la comienzo a utilizar casi que antes del año, si es posible, ¿ya? A veces ocasiona mucha tos y los pacientes creen en las familias de que como les está dando mucha tos, que les está dando efectos secundarios, pero eso es precisamente lo que queremos que pase, ¿ya? Que entonces el paciente tosa y entonces al estar tosiendo, expectore todas esas secreciones que tiene. La dornasa alfa obviamente es mucho más cara, mucho más difícil de conseguir. Usualmente la tratamos de comenzar en los pacientes, como les digo, de 6 años para arriba, que sobre todo los colonizados con Pseudomonas aeruginosa, o en los pacientes de menos de 6 años que tengan síntomas respiratorios, si tienen una tos productiva, si tienen sibilancia, si tienen esos síntomas clínicos que nos indican que hay enfermedad pulmonar, entonces la tendemos a utilizar. Muchas gracias. Sabemos que uno de los factores primordiales en la remodelación de la vía aérea es la inflamación crónica. Hace algunos años se ha propuesto que la citromicina, más que como antibacteriano, como modulador de la inflamación, pudiera tener un papel importante en el paciente con fibrosis quística. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y otra vez, ¿qué tan temprano se puede intervenir con la citromicina 3 veces por semana?
Excelentes preguntas, muchas gracias. Sí, definitivamente la citromicina es una de las estrategias que utilizamos. Nuevamente está de 6 años para arriba. Para mí, todos los pacientes que están colonizados de manera crónica con Pseudomonas aeruginosa hay que utilizarlo, ¿ya? Entonces, esa es una de las principales directrices para utilizarla. Hay que tener, sí, acuérdense que no todo es sin riesgo secundario, ¿ya? Sobre todo hay que estar seguros. La citromicina es uno de los antibióticos que utilizamos para el tratamiento de las micobacterias atípicas. Entonces es importante tratar de tener cultivos para micobacterias atípicas antes de utilizar la citromicina, porque si tratamos las micobacterias con un medicamento único, porque esos son tratamientos que usualmente son de varios antibióticos, entonces nos lleva a resistencia, y la citromicina, la verdad, los resultados son mejores cuando son infecciones por micobacterias atípicas que son sensibles a la citromicina. Entonces no queremos crear resistencia a la citromicina. Y la otra cosa que es importante es que nos puede dar arritmias cardíacas, entonces hay que vigilar eso muy de cerca, porque puede prolongar el QTc. Entonces es importante también chequear eso de vez en cuando, sobre todo si se utilizan otros medicamentos que pudieran prolongar el QTc. Muy bien. Me preguntan también en la utilidad de la resonancia como un estudio para no emitir radiación en los niños en forma repetida. ¿Cuál es su opinión al respecto? Se está utilizando más y más, y sobre todo que no se utiliza simplemente resonancia simple, sino que se utiliza resonancia, por ejemplo, con captación de glucosa, con captación de diferentes cosas que son terapias muy importantes. Sin embargo, la experiencia no está tan desarrollada como en el uso de tomografías. Y desgraciadamente la resonancia en niños pequeños, como es un procedimiento que tarda tanto tiempo, ¿ya? Es muy difícil de obtener sin en realidad poner al paciente bajo anestesia. Mientras que las tomografías ahora se pueden hacer con los tomógrafos de alta velocidad, que no se necesita que el paciente esté sedado. Entonces, desde el punto de vista práctico también es muy difícil, y también el costo, ¿va? Si es que a pesar de que se está utilizando más y más, todavía no es un método radiográfico que se utiliza tanto como la radiografía simple o la tomografía de pecho. Muchas gracias. Recordando un poquito, Fadel, el caso de la niña latina de 4 años con una lesión pulmonar muy localizada, ¿alguna recomendación o alguna experiencia en cuanto a lobectomía? A veces antojaría quitar ese segmento que pudiera estar contaminando el resto del pulmón, pero sabemos sus pros y contras de esto, vaya. Excelente, por eso me fascina platicar con la gente de Monterrey, porque ustedes siempre están tan avanzados. Definitivamente, esa es una de las cosas que estamos considerando en esta niña, sobre todo si lo vamos a repetir una tomografía, porque esa que les enseñé fue de hace como un año, una cosa así. Entonces le vamos a remitir la tomografía para ver qué tan localizada está la enfermedad, ¿ya? Y entonces, si la enfermedad está bastante localizada, entonces es una de las cosas que se considera. Obviamente hay que discutir eso muy, muy de cerca, porque una vez que se quita el lóbulo ya no se puede recuperar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto está contribuyendo? Si está localizada la enfermedad, la paciente tiene mucha pérdida de calidad de vida, infecciones, etcétera, entonces probablemente se lo tendríamos que remover. Si logramos controlar la enfermedad sin medidas tan drásticas, entonces lo hacemos, pero sí es una de las cosas que estamos considerando definitivamente. Exacto. Y la limitante que pudiera tener para un futuro, para un trasplante, un tórax ya intervenido, pudiera generar cierta limitación. Es una contraindicación parcial que dependiendo del centro sí pudiera tener. Obviamente los cirujanos prefieren ir a un lugar que no ha sido manipulado, pero que no es una contraindicación absoluta, sobre todo en los centros como el nuestro. Nosotros somos de los centros de trasplante pulmonar pediátrico más activos. Se considera y se discute, y a veces es importante tratar de discutirlo con el cirujano torácico para que entonces haya una conversación con los cirujanos de trasplante para saber que tal vez las técnicas que se utilizan sean algo que entonces no les dé problemas en el futuro. El doctor Soto de Chihuahua nos pregunta cuál es realmente la utilidad de los moduladores de la proteína en el paciente ya con daño pulmonar muy avanzado. Excelente pregunta.
Y lo que hemos visto es, incluso en los pacientes con enfermedad pulmonar avanzada, los pacientes que están enlistados para trasplante, que se mejoran de una manera tan sustancial que entonces salen del listado, ya no los tienen que tener en listado para el trasplante. Obviamente, no logramos revertir totalmente los cambios que ya están presentes. Por ejemplo, de los pacientes que yo tengo con mayor afección, es un paciente que ya estaba casi en la cama de necesitar trasplante. Lo pusimos en los modificadores y ahora ya lleva 2 años de estar en los modificadores. Y la BF1 le subió de 30 a 50 y se ha mantenido en los 50. Desde entonces todavía bastante afectado, pero mucho mejor desde el punto de vista de calidad de vida, etcétera. Así es que sí tiene un impacto significativo, sobre todo los moduladores de tercera generación, la triple combinación, ¿verdad? Los de doble combinación como el Orkambi y el Symdeko no son tan efectivos como de triple combinación. Claro. Pues Fadel, no me resta más que agradecerte nuevamente por tu disponibilidad para participar en nuestras sesiones académicas a nivel local, regional y nacional, siempre con mucho entusiasmo tu apoyo, y definitivamente el pronóstico de estos pacientitos con enfermedad pulmonar crónica pues se han visto beneficiados en los últimos años por gente como tú tan interesada en el manejo de los pacientes con fibrosis quística. Quisiera escuchar algunas palabras de agradecimiento del doctor Valencia para tu participación y me despido de ti con un fuerte abrazo virtual desde Monterrey. Gracias, Enrique. Siempre un gusto. Muchísimas gracias, Fadel, por excelente presentación. Es tema que es extremadamente importante también para el pediatra, puesto que somos los que somos el primer contacto con ese paciente y trabajamos en conjunto con neumólogos y el resto del equipo. Muchas gracias a Enrique Villarreal por la coordinación de este espacio. Fueron 3 sesiones del módulo de neumología pediátrica. Les pedimos que nos hagan favor de llenar esta encuesta de satisfacción de esta sesión y los esperamos la próxima semana. El mes de febrero tendremos el módulo de audiología. Serán 4 pláticas de audiología y los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias, Fadel, muchísimas gracias, Enrique, y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Que tengan un excelente día. Un saludarlos. Buen día.